El pasado abril, con celebraciones ya oficiadas de conformidad con el ciclo lunar anual judío, el Estado de Israel cumplía 7 décadas desde su independencia. Hoy en Sin Distancias hablamos de Israel con motivo del aniversario de su independencia y lo hacemos con la ayuda del profesor de Trabajo Social de la UNED, Alfredo Hidalgo, y una invitada que nos presenta. Se cumplen 70 años de vida del único país judío del mundo. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó la instauración del Estado de Israel, que en el calendario hebreo de este año ha sido el pasado 19 de abril, fecha en la que se celebró Yom Ha'atzmaut, o Día de la Independencia. Para analizar la importancia de esta efeméride y cómo se ha vivido esta celebración en nuestro país, contamos con una invitada especial, la señora Hamutal Roger-Fuchs, portavoz de la Embajada de Israel. Bienvenida, Hamutal. Muchas gracias por invitarme. Bueno, bienvenida una vez más, porque ha sido todo un conjunto de invitaciones a lo largo de todos estos años. Es verdad. Hamutal, 70 años de vida para una persona en los tiempos actuales, ¿no?, es casi toda una vida. Pero para un país se podría decir, sin pecar de exageración, que es poco más que una anécdota. Bueno, para mi país es también toda su vida. Yo pienso que ya hemos llegado en una edad de la inteligencia, ¿no? Que ahora ya podemos sentar un poco más cómodos, aunque la sofá, o si quieres el barrio, donde ubicamos nosotros, no es el más cómodo que hay en el mundo hoy en día. Israel cumple 70 años, es el país judío, como has mencionado. El mundo judío celebró este año 5,000 y pico años. Jerusalén ya existe 3,000 años. Entonces estamos hablando de la historia moderna, en una combinación interesante con la historia y la tradición de un pueblo antiguo. Desde luego, a juzgar por los resultados, han sido 70 años extraordinariamente aprovechados, a pesar de los difíciles momentos que el país ha vivido a lo largo de estas décadas, ¿no? Es verdad. Hemos empezado como un país de inmigrantes, ¿no? La mayoría de la gente que estableció en Israel, pero más que esto, la mayoría de la gente que vivían en Israel en su primera década eran prácticamente refugiados, sobrevivientes del Holocausto, de la Europa central y occidental, y refugiados judíos de los países árabes. Y si estamos mirando el Startup Nation o el país de la alta tecnología hoy en día, podemos mirar que Israel tiene muchos logros en esta época tan corta. Uh-huh. A propósito de los inicios que tú has mencionado, ¿no?, de todo lo que fueron los supervivientes del Holocausto, de cómo llegaron y nutrieron una parte de la entonces población de Israel, ¿no?, me preguntaba qué es lo que ha quedado de los kibutzim y los moshavim, ¿no?, es decir, esas granjas o cooperativas agrícolas que se extendieron por todo Israel, especialmente en los primeros años de la instauración del Estado. Para la gente que no conozca, voy a mencionar que Israel nació de un base muy socialista, ¿no? Muy cooperativo y tal. Los kibutzim y los moshavim han celebrado más de 100 años de su nacimiento, antes del nacimiento del Estado de Israel, y eran prácticamente el base de la sociedad, sí, de la cultura y de la política, israelí. Su estructura han cambiado con el cambio
del tiempo, Ujú. con la evolución de la sociedad y con los cambios en el mundo. Ujú. Entonces, no todas las cosas o no todas las formas que eran súper actual del principio del siglo XX son actuales también en el siglo XXI. No es decir que no tenemos estos kibbutzim y moshavim, lo tenemos, pero son 3% de la población Ujú. y ya no tienen la misma influencia Claro. que tuvieron en los años 50 y 60 y 70. Pero algunos son incluso como alojamientos rurales, ¿no? Son cuasi hoteles rurales, ¿no? No lo diría así. Muchos de ellos tenían que añadir Ujú. a su economía, ¿no? A su vida, su vida laborales, más cosas aparte de la agricultura, porque hoy en día es muy difícil vivir solamente de agricultura. Entonces, muchos de los kibbutzim y de los moshavim, que son pueblos buenísimos, Ujú. han añadido también el turismo rural, pero Eso. no han convertido a solamente casas rurales o lo Ajá. que sea. Eh, Como soy de un kibutz, puedo dar esta respuesta. Bueno, yo lo decía porque precisamente en una de mis estancias en Israel me he quedado en uno de ellos. Y entonces efectivamente seguía funcionando como plantación agrícola y demás, pero al mismo tiempo tenía un servicio al público como hotel, ¿no? Un hotel muy familiar. Sí, Pero sí, sí. sí. Además, estos kibbutzim y moshavim, ¿no? En su momento desempeñaron un papel más importante más allá de la economía, ¿no? Se podría decir que fueron además un lugar de peregrinaje ideológico para la izquierda política mundial, ¿no? Totalmente de acuerdo. No solamente para la izquierda política mundial. Yo pienso que no existía una forma igual que presentó el socialismo puro y duro, ¿no? Y la manera de vivir en una común democrática, que cada uno puede votar y puede decidir sobre la vida de esta común, como los kibbutzim. Porque esta gente que salían de todas las grandes ideas del fin del siglo XIX y del principio del siglo XX, ¿no? De las grandes revoluciones en Europa, crearon algo súper especial, súper único de este mundo. Entonces, durante los años 60 y 70, Ujú. muchos de estos políticos de la izquierda, pero no solamente políticos de la izquierda, todo el movimiento de las floras, ¿no? De los hippies, Ujú. que De la querían sociedad. vivir Ujú. sin enfocarse en el capitalismo, que querían vivir y trabajar conjunto, llegaban a los kibbutzim. Ujú. Entonces, en estas décadas teníamos en los kibbutzim gente desde sur de África y desde Canadá, de Estados Unidos y de Claro. Escandinavia, Claro. de Ujú. todo el mundo prácticamente. Ujú. Este espíritu de vida comunitaria, ¿no? Que nace en estos kibbutzim y moshavim y demás, ¿no? Pues claro, se ha ido transformando, ha evolucionado, ¿no? Y una de las cosas que más impresionan a cualquier viajante que vaya a Israel, ¿no? Es que muchos de los edificios en Israel, por ejemplo, pues hoy día están llenos de placas, ¿no? Placas de los donantes del mundo que han contribuido de un modo u otro, pues en la construcción y en el desarrollo del país, ¿no? Sí, pero ¿sí me puedes repetir la pregunta sobre esto? Sí, quiero decir que ese espíritu de comunidad, Sí, ¿no? De participación en este proyecto común de crear un país, ¿no? Se ve hoy día también por los donantes extranjeros, porque, por ejemplo, en muchas universidades aparecen placas en las paredes con el nombre del señor o la señora que ha donado, ¿no? Pues, en fin, pues dinero o parte de su fortuna, ¿no? A proyectos. sí, Israel es un país joven. Mm. Es un país que nació de nada, de un mundo prácticamente destruido Ujú. por la Segunda Guerra Mundial, de un pueblo que perdió dentro de 4 años y medio
un tercio de su gente. Y como mencioné antes, de gente con muchas ganas a vivir, a construir algo nuevo, a construir algo mejor, pero con muy pocos recursos. Entonces, en este proyecto que se llama El País de Israel, han participado mucha gente afuera de Israel, judíos y no judíos. Si quieres, gente que querían participar en la nueva ciencia, en la nueva investigación, en las nuevas empresas, etc. Y sí, por esto puedes ver todos estos homenajes a esta gente que vivían y que siguen viviendo afuera de Israel. Es que es impresionante. Yo creo que es un elemento que llama mucho la atención, ¿no?, al turista. Yo no sé, pocos países tienen a lo mejor pues tanto reconocimiento, ¿no?, de la sociedad israelí a todas estas personas que desde fuera, ¿no?, pues han contribuido, ¿no?, aunque sean económicamente, ¿no?, en el desarrollo del país. Ya dando quizás un salto cualitativo, ¿no? Ahora un país de, en fin, pues de eso, de kibutzim y moshavim a lo que se habla mucho sobre el milagro israelí, ¿no? Pero este milagro, y de esto no se habla mucho, ¿no?, no debe entenderse solamente en clave interna, es decir, en clave nacional, sino también de las aportaciones y contribuciones que la sociedad israelí ha hecho al mundo, especialmente en el campo de la innovación, de los avances científicos y tecnológicos, ¿no? Como soy de un kibutz, no creo en milagros. Creo en trabajo. Claro. Y en trabajo duro. Hay una canción, es solamente una anécdota, ¿no? Hay una canción que la gente de kibutzim cantan en Hanukkah. No, Hanukkah es la fiesta de la luz. Las luces, ¿no? Y en la tradición judía es una fiesta porque para el pueblo judío pasó un milagro en el templo y tal. Y en la canción de los kibutzim, que sigue esta tradición judío, sí, lo que dice esta canción es: nunca nos pasó un milagro. Nunca hemos encontrado la aceite para iluminar el templo. Teníamos que trabajar súper duro hasta que nuestras manos van a estar llenas de sangre del trabajo, digo, y con esto hagamos la luz. Es decir, que haga la luz. Es decir, que no es un milagro, que es un trabajo duro. Y voy a añadir otra anécdota. Siempre todos los líderes israelíes han dicho que cómo puedes saber si estás en Israel o si estás en otro país en el Oriente Próximo. Porque en todos los otros países en el Oriente Próximo hay recursos naturales. Si tú lanzas una piedra y no sale exactamente el petróleo, probablemente estás en Israel. Entonces nosotros necesitábamos y necesitamos trabajar con los recursos humanos, con el cerebro, con la innovación, con la investigación, y con esto estamos trabajando, ¿no? Y esto los logros israelíes. Sí, no, sin duda alguna, esto es algo que debe sorprender a todo el mundo, ¿no? Porque un país pobre en recursos, ¿no?, pues se haya convertido ocupa uno de los primeros puestos en innovación que estamos usando todo el mundo al día a día, ¿no? Desde el WhatsApp al Skype, al Google, a yo qué sé, tantos medios, ¿no?, en el ámbito científico. Y tú has mencionado algo que precisamente estaba en relación a la siguiente pregunta que te quería hacer, porque efectivamente Israel proyecta una imagen de sociedad muy secularizada, ¿no?, como la mayoría de las democracias occidentales, ¿no? Sin embargo, todavía hay ciertos aspectos, ¿no?, que colisionan tal vez con la mentalidad occidental, ¿no? Por ejemplo, la ausencia del matrimonio civil, ¿no? Eso a veces desde Europa, digo Europa por proximidad nuestra, ¿no?, estamos aquí, pero, en fin, es difícil de entender, ¿no?
Yo pienso que Israel es un país interesante en la manera que ella mantiene contradicciones muy extremistas, si me podrías decir. Si puedo decir, Israel en un lado tiene casi 20% de la población que son judíos, religiosos, ortodoxos, pero ortodoxos, no tradicionales, si quieres, ultra ortodoxos. Israel mantiene casi 20% de su población que son musulmanes, Sí. árabes, Ujú. es otro tipo de sociedad, muy tradicional, ¿no? Ujú. Y mantiene también la sociedad secular, Sí. que no es todo secular, que también dentro de esto entra la tradición y la religión Sí, y sí, tal. así es. Y en el otro lado, Israel tiene comunidades o minorías, si puedo decir minorías, que son sociedad gay, Ujú. muy abierta a todo el mundo, ¿no? Todos los homosexuales y lesbianas del Medio Oriente vienen para vivir en Tel Aviv, Sí, porque sí. es la única ciudad que pueden vivir, empezamos, que pueden vivir, que no lo van a matar, y además que pueden vivir muy, muy bien. Y mi país mantiene todos estos contradicciones y lo mantiene en una manera que empuje la democracia. Ujú. Empuje el liberalismo, el pluralismo, si quieres, porque yo no pienso que un país que tiene solamente una mayoría secular Sí. es más liberal que un país que mantiene todos estos grupos Mm. dentro ella. Y nos traiga muchos retos, claro, como la convivencia de toda esta Sí, sí, gente. el conflicto social que existe en todas partes, claro. Pero en el otro lado lo veo también en otras democracias, ¿no? También en España hay un parte que todavía tiene mucho que ver con la religión Mm. o la influencia de la Iglesia Católica, y en el otro lado una sociedad secular, moderno, etcétera, etcétera. Es lo que hace nuestra vida interesante, ¿no? Ujú. Una anécdota, yo recuerdo cuando fue la recepción de la embajada, con motivo de esta celebración de los 70 años de independencia, pues se proyectó el vídeo qué significa ser israelí, ¿no? Que está colgado en YouTube, ¿no? Y yo me estaba haciendo la pregunta, ¿no? Vamos a ver, yo los israelíes que conozco, como decimos en español, ¿no? Son personas con mucho carácter y mucho temperamento. ¿Es verdad o estoy equivocado? Somos gente mediterránea, ¿no? Mediterránea, ¿no? Siempre venimos con mucho temperamento y mucho carácter. Además que Israel es una mezcla total, ¿no? Tenemos en Israel gente que ha llegado del Magreb y de la Alemania. Tenemos en Israel gente que ha llegado de América Latina, Argentina, Uruguay, Chile, y que han llegado de Rusia. Tenemos casi 250,000 judíos que han llegado del África. No estoy hablando del Magreb, de la Etiopía, ¿no? Claro, de Etiopía. Tenemos gente que han llegado de Polonia y de Holanda. Entonces es una mezcla total que tiene mucha influencia al deseo de cada uno de mostrar su opinión, sea lo que sea. Sí. Bueno, y supongo que a eso además hay que añadirle el colorido de los drusos, de los árabes cristianos, de los cherkesis que decís vosotros, circasianos, los bajáis, en fin. Por supuesto. Es una de los beduinos, de Eso los... es. Sí. Es una mezcla interesante y con muchos colores. Para ir concluyendo, estamos grabando este programa, ¿no? Justamente en un momento, en un contexto difícil, ¿no? Anoche mismo, bueno, pues se ha producido una respuesta militar por parte de Israel, como no podía ser de otro modo, ¿no? Pues a una agresión hacia su territorio desde la frontera de los Altos del Golán, ¿no?
se entiende evidentemente que el tema de la seguridad, ¿no?, y de la integridad nacional sigue siendo, a día de hoy, 70 años después, uno de los temas más principales, uno de los desafíos más importantes, ¿no?, para el futuro del Estado, ¿no? Sí, Israel no logró, y no parte de su culpa, no logró tener sus fronteras tranquilas. Ni siquiera no hemos logrado conseguir paz con todos nuestros vecinos. Sí lo hemos logrado con Egipto, que ya por los últimos 40 años no tenemos guerra con Egipto. Y desde la visita de noviembre 77 del presidente Anwar Sadat, tenemos paz. No siempre el nivel de paz que queremos, no siempre el nivel de paz entre dos amigos, pero tenemos paz con Egipto. Igual lo tenemos con Jordania. Claro. Igual lo tenemos con Jordania para casi 25 años ahora. Lamentablemente vivimos en un barrio que es un barrio bastante difícil, no solamente para Israel, también para los otros países que viven ahí. Tenemos la amenaza de Irán, que no es uno de nuestros vecinos, pero poco a poco lo vemos más y más cerca, aprovechando la guerra civil en Siria. Tenemos la frontera con Siria, que es una frontera que está cambiando mucho durante la última década, consecuencia de la guerra civil y de la entrada del Daesh y de Hezbollah, etc. Tenemos la frontera con Líbano y tenemos los retos con nuestros vecinos palestinos. Y por supuesto que va a ser los retos más grandes que vamos a enfrentar, que nos enfrentaremos durante la década que viene. Hamutal, se cumplen 5 años a menos, que parece que fue ayer cuando estabas sentada tú allí, yo aquí, en la primera entrevista, hacía unos meses que tú acababas de aterrizar en la embajada y bueno, te marchas próximamente, vuelves a Jerusalén. ¿Qué te llevas de España? ¿Qué recuerdos te llevas de España? Bueno, quiero decir que España es un país maravilloso. Tenéis una naturaleza de disfrutar entre las playas del Mediterráneo y del Atlántico, del País Vasco y del Cádiz, de Cataluña y de Valencia, ¿no? De la Costa Brava y de la Costa Blanca. Tenéis las montañas, los Pirineos catalanes y los Pirineos del Aragón, los picos de Europa y la frontera con Francia. Tenéis comida maravillosa. Y más que todo, yo pienso que España, igual como Israel, tiene gente súper simpática, que siempre abierta para hablar, para charlar, para cambiar opiniones, sea lo que sea su posición, y que saben cómo disfrutar la vida. Yo pienso que una cosa que yo cogería desde España a Israel es saber disfrutar también el tiempo libre. Tomar la cerveza en un día del sol, de verdad. Disfrutar de los vinos. Y no solamente esto, España es un país que está en un camino estupendo para encontrar la innovación, la investigación, y con esto tenemos mucha cooperación, Israel igual que España, y mucho de compartir conjuntos. Sí,
Ciertamente tenemos muchos elementos en común, ¿no? Sí, Dentro sí. de la diversidad de cada uno de nuestros países también. Yo pienso que España, igual como Israel, es entre Occidente y Oriente, ¿no? Sí. Entre Europa y África, Mm. si quieres. Entre la tradición y la modernidad. Sí, Estamos así ahí es. juntos. Bueno, Hamutal, pues oye, desde esta casa nuestra, desde la UNED, de verdad que estamos muy agradecidos por todas las veces que te hemos invitado y siempre has venido para mostrarnos esa faceta de Israel que muchos consideramos en España, que todavía pues gran parte de la opinión pública española desconoce, más allá de lo que comúnmente suele aparecer en las noticias. Te deseamos de todo corazón muchísima suerte en ese nuevo destino que es tu casa en Jerusalén y en lo que, bueno, pues el ministerio, entiendo yo, ¿no?, que querrá de ti, de tu vida. Y a mí me gusta agradecerte, Alfredo, y a UNED y a todos que están trabajando para reforzar y a mejorar las relaciones entre dos países amigos que son España e Israel. Toda Rabba, Shalom. Muchas gracias. ...70 años de la independencia de Israel. Un país, como acabamos de escuchar, que se ha erigido en potencia militar y en faro tecnológico y social que proyecta innovación en el mundo. Desde Sin Distancias nos hemos hecho eco de esta conmemoración con la ayuda del profesor de Trabajo Social de la UNED, Alfredo Hidalgo, habitual colaborador de nuestro espacio, y Hamutal Royal Fuchs, portavoz de la Embajada de Israel en España, a los que agradecemos este interesante coloquio.